Bueno, esta noche gracias a Dios, tengo el honor de compartir contigo sobre el escudo de la fe. Estamos en una serie de la armadura de Dios. ¿Cuántos ya se pusieron el cinto de la verdad? Se van vistiendo cada domingo. ¿Es así o no es así? Vamos completando la armadura de Dios. Cada domingo vamos recibiendo instrucciones claras como soldados del ejército de Dios. ¿Sí? Este capítulo de Efesios 6 nos habla un poco de la armadura de Dios, de cómo debe estar preparado un soldado de Cristo. ¿Sí? Nos habla y nos lleva un poquito a comparar con el soldado romano, al cual el apóstol Pablo conocía bien, ¿verdad? De cómo se movían y cómo se vestían aquellos soldados, porque siempre él estaba como en persecución, él también estaba prisionero, y creo que de cerca le tenía bien identificado a los diferentes soldados, y él utilizaba la armadura de aquel soldado para relacionar un poco lo que hoy nosotros en lo espiritual necesitamos. La armadura de Dios realmente directamente tiene que ver con estar revestido completamente, impregnado de todo lo que Dios es en mí y lo que Él hace a través de mí y lo que verdaderamente Él puso sobre mí. ¿Cuántos ya se pusieron el cinto de la verdad? Con el pastor Donald Franz ya habíamos recibido esa instrucción clara del cinturón de la verdad. Luego nos hablaba Héctor, el pastor Héctor, nos hablaba un poco de la justicia, de la coraza de justicia. Y también el pastor Arturo, también el domingo pasado, nos hablaba un poco ya sobre el apresto del calzado del Evangelio de la Paz. Y hoy nosotros vamos a encargarnos un poquito a ver sobre el escudo de la fe. Y quiero saludar un poco a la gente de Oklahoma. Yo creo que están ellos conectados, están ahí. Al pastor Donald, a la pastora Silvia, a toda la iglesia de Dios United, les saludamos, bendecimos. Y me estaba acordando de esto. Bueno, en realidad un hombre me recordaba hoy, me decía: Julio, no sé si a mí nomás me parece, pero que en Oklahoma no se escuchan más los tornados. Y yo dije, y cierto, la verdad que Oklahoma es el corredor de los tornados. Y me estaba un poco trasladando a cuando fuimos a Oklahoma y fuimos con Nancy. Cuando llegamos allá, la verdad que no teníamos mucha información sobre eso, pero llegamos allá y nos dijeron que ese era el lugar donde que el tornado era común, era normal. O sea que era casi hasta, bueno, tenía que estar preparado para el momento de la alarma, el momento del llamado. Y bueno, y todo el mundo preparado ¿para qué? Para resguardarse del tornado. Y yo dije, no, en el nombre poderoso de Jesús, yo no voy a estar buscando ningún refugio. Yo me voy a refugiar en aquel que me trajo aquí. Y no me va a traer aquí para que el tornado me tenga que arrebatar. No, yo voy a creerle a Dios y voy a empezar a orar. Empezamos a orar con Nancy. Y yo creo que oramos más porque el tornado no llega a Oklahoma a que la iglesia de Dios crezca. Sí, nuestra oración estaba eso. Pero nosotros que creíamos en el poder porque hemos conocido a un Dios que tiene el control de todo, aquel que controla toda la naturaleza, el que tiene poder para guardar tu vida aún del horno de fuego o de quitarte de cualquier situación en el cual te encuentres. ¿Quién es nuestro escudo verdaderamente? Es nuestro Dios Todopoderoso. Yo no puedo estar seguro, ni mucho menos puedo estar en paz ni tranquilo si yo no conozco a quién le sirvo, a quién le correspondo. Si yo no conozco al Dios vivo, a aquel que me creó a mí, creó el universo, creó toda la tierra y está en control de todo. Si yo no creo de que yo pertenezco a su ejército, entonces sí voy a andar intranquilo, inseguro, ansioso, temeroso, miedoso, donde sea que esté. Pero cuando yo creo de que yo estoy en las manos del Dios viviente, aquel que controla aún los cambios y las catástrofes que ocurren, lo que sea, Él puede guardarte aún del peor de los males. ¿Cuántos creen así? ¿Saben qué me estaba acordando un poco ahí sentado? ¿Cuántos se creen así valientes cuando están rodeados de hombres grandes,
De repente sí, fuera de Cristo, aclaro, sin Cristo, me traía a la memoria al Señor algo que viví, que muchas veces nos hacemos del hombrecito, ¿sí? Nos hacemos un poco así del mbareté cuando estamos rodeados de hombres corpulentos, así como yo, por ejemplo, ¿verdad? De alta estatura, lindo, de buen parecer, nos sentimos bien seguros, ¿verdad? Imagínense estar rodeado así como hombres como Samuel de Levenza, por ejemplo, ¿verdad? Que te rodee y sea lo que estén contigo y te dice: Julio, no te preocupes, y va adelante o va al lado tuyo. ¿Quién se te va a acercar? Nadie, ¿verdad? Y me estaba acordando, esto aclaro, era sin Cristo. Salíamos de un juego de fútbol y salimos, yo estaba rodeado de mis primos de Asunción, y todos mis primos son así como Samuel, como Gustavo Guanes, así todos chiquititos eran, ¿verdad? Apenas entrábamos en el auto, estábamos todos así, salimos del fútbol y íbamos saliendo tranquilos, nosotros así buenitos, y un auto delante de mí cerrándome el paso, y me cerraba acá y me cerraba, iba allá y me cerraba. Después dije: no, ¿qué pasa? ¿Qué este algo quiere? Entonces esperé así en una boca calle, eso era cerca de la terminal, en una esquina. Traté de ir para la derecha y entré por la izquierda, le pasé, y cuando pasé en la media cuadra frené. Estoy aclarando, esto fue antes de que el Señor me llame, ¿verdad? Pero lo que quiero es resaltar cuando uno se siente seguro, cuando está rodeado de gente que va a ser tu escudo. Y bueno, ¿qué pasó? Freno delante del auto, se abren las 4 puertas y se bajan así 4 tipos grandotes, así como ya le dije el tamaño, ¿verdad? Y cuando se bajan ellos y dan vuelta hacia el otro lado, ¿qué hace el auto? El que tan hombrecito era delante nuestro y venía ahí como buscando pleito, agarra, retrocede, pone marcha atrás y empieza a huir para atrás. Y entonces suben mis primos eso, hacemos que vamos a seguirle, pero huye y huye. No sé ni dónde habrá ido a parar aquel. ¿Pero por qué? Porque vio de que aquellos quienes se bajaban no eran muy... Bueno, ahora yo aclaro que yo era el chofer, yo no me bajé, me quedé ahí, yo me porté bien. Solamente mis primos eran lo que estaban haciendo. Ahora fíjense que el escudo de la fe nos lleva a nosotros a sentirnos seguros, confiados. ¿Por qué? Porque cuando yo sé en quién creí, en quién creo, y quién pelea por mí, y quién se pone por mí delante de mí, cuando los dardos del enemigo vienen, cuando yo sé que él tiene la mayor autoridad, y ni siquiera es por su tamaño físico, no, porque a él se le entregó toda autoridad sobre esta tierra, en los cielos, debajo de la tierra, y ese es su nombre, es Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret es aquel que a mí me guarda y me da la certeza de que no hay principado, no hay potestad, no hay gobernador, no hay hueste de maldad que pueda venir y me quiera a mí hacer retroceder. Cuando yo me paro con la autoridad que él me da en fe, pero en Jesucristo, sí, cuando me paro ahí y hay alguien que quiere afectar mi vida, hablando en el mundo espiritual, así como huían aquellos quienes les conté, así huye aquel que anda como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Cuando nos paramos en autoridad y nosotros levantamos el escudo de la fe, sabe quién está defendiéndonos y quién nos está guardando. Conoce bien el nombre a quien se le tiene que sujetar. Así es que, mi hermano, yo no sé qué tipo de dardos el enemigo estuvo lanzándote en todo este tiempo. Yo no sé qué tipo de flecha, qué tipo de misil te estuvo lanzando en este tiempo, y tal vez te descuidaste de mantener en alto tu escudo, el escudo de la fe. Pero vayamos un poquito a recorrer la escritura, ¿sí? Vayamos un poquito a recordar. Vamos desde el capítulo 6, verso 10. Vamos a recordar todo lo que este capítulo, y vamos a quedar en el 16. Pasamos al 10. Dice la Biblia, y a esto nos abocamos hoy: por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En qué me tengo que fortalecer? En mi fuerza
en el entrenamiento físico, no, en el poder, en su fuerza me tengo que fortalecer, en el poder que hay en su palabra me tengo que yo fortalecer, en sus promesas. Siguiente, dice la Biblia: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sigue diciendo versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. 15 dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y aquí llegamos a nuestro versículo de hoy, Efesios 6:16. Sobre todo, decirle al que está a tu lado: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. ¿Saben qué, mis hermanos? Esta palabra sobre todo, nosotros hemos dicho que ya nos ajustamos el cinturón de la verdad, nos hemos puesto la coraza de justicia, hemos ya calzado el apresto del evangelio de la paz. Y aquí hay algo interesante. Cada uno de los que componen la armadura de Dios no puede estar completo. O sea que no puede ser un soldado, no puede estar sin uno de aquello que compone la armadura de Dios. Sí depende de todos, pero acá hay algo interesante. Ninguno es más importante que el otro. No, todos son necesarios. Aclaremos esto. Sí, porque uno va de la mano del otro. Ahora, lo interesante es que el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del apresto del evangelio ya está puesto en mi cuerpo. Si llevo al plano del soldado romano, está vestido. Ahora, el escudo de la fe dice sobre todo, dice especialmente. Me indica sobre todo, me dice especialmente, específicamente, principalmente, tomad el escudo de la fe. ¿Qué pasa? Que todo aquello está puesto por mí. Yo ya tengo incorporado una vez que me pongo, pero la diferencia del escudo de la fe es que demanda de mí que yo tenga que levantar, que yo tenga que tomar, que yo tenga que levantar y que yo tenga que sostener. Y aquí viene el tema. Ya necesito yo determinar cómo voy a avanzar en esta guerra, en el cual Arturo nos recordaba la semana pasada de que desde el momento que usted hizo la oración de fe, desde el momento que usted creyó en Jesucristo de Nazaret, usted recibió a Jesús, usted declaró la guerra. ¿Cómo es eso? Sí, porque usted pertenecía al reino de la oscuridad. Una persona sin Cristo está bajo la autoridad, bajo el poder del maligno. Responde al príncipe de este mundo. Pero cuando vengo a Cristo, y Cristo que pagó por mí, compró un alto precio, pagó sangre, derramó su sangre por mi vida. Él dio su vida en el madero, en la cruz fue Él molido. ¿Por qué también? Porque Él compró mi vida. Y cuando Él me adquirió a mí y yo acepto su regalo, porque a mí no me cuesta, le costó a Jesús, pero yo tengo que tomar una decisión. El primer paso para tomar el escudo de la fe, para tener fe, el primer paso es vestirme de ¿qué? De todo lo que Jesucristo me da. ¿Por medio de qué? Por medio de su gracia. Ahí empiezo yo a declarar la guerra. Cuando salgo del poder del maligno, vengo al reino de la luz y vengo al reino de Dios. Y no porque estés aquí en la iglesia de Dios, no porque seas parte de una iglesia, no. Cuando declares que Jesús es tu Señor,
que Jesús es tu Salvador, cuando renuncies a vivir bajo el poder del enemigo, es el momento que usted declaró guerra a Satanás. Y es el momento que usted debe saber de que como un soldado de Cristo se tiene que empezar a ¿qué? A vestir de la armadura. Por eso es que necesito yo entender en qué consiste tanto todo y cada uno de los que hemos nombrado. Por eso tengo que entender hoy a qué me tengo que someter. Cuando hablo del escudo de la fe, ¿de qué estoy hablando? Y Pablo sabía lo que significaba el escudo de la fe, o sea que el escudo del soldado romano. Y si vamos un poquito a conocer el escudo del soldado romano, hay características que me impactan realmente de cómo estaba preparado el soldado romano, cómo estaba cubierto. El escudo conocido como scutum, el apóstol Pablo utiliza para graficar la protección que brinda esta parte de la armadura y demostrando cuán necesaria es la fe para la protección del soldado del ejército de Dios. ¿Y qué estaba diciendo? De que cada uno de los que ya hemos visto, hemos recorrido de la armadura, hoy vemos el escudo, que el escudo de la fe o el escudo del soldado romano era el que cubría otra vez todo lo que ya tenía como defensa el soldado puesto. ¿Saben por qué? Porque dice que las características del escudo, dice que era de aquel soldado romano, era tan grande que le daba tanta protección y seguridad para enfrentar al enemigo, para ir al choque del enemigo, para avanzar y enfrentar al enemigo. Dice que era tan grande y las medidas, fíjense, dice que el escudo normal era de 1,25, de 1,25 m por 0,75 metros, casi del tamaño de una puerta. Sí, se hacían, dice, de 2 paneles de madera pegados con cola y cubiertos con un lienzo sobre el cual se colocaba un cuero. 2 barras de acero proveían el maniquete. Fíjense, un soldado situado detrás de aquel escudo quedaba totalmente protegido. Punto 5, se adaptaba a la forma del cuerpo humano. O sea que estaba diseñado para que el soldado tenga la protección que necesitaba para evitar que los dardos del enemigo lleguen a su vida y le dañen. Punto 6, característica número 6, el escudo de la infantería era de la infantería pesada, era lo que avanzaban en primera fila. Ellos iban y cuando se juntaban todos, podían ellos hasta inclusive formar como una muralla que impedía que atraviesen los dardos del enemigo. Cuenta también de que el gran tamaño de estos escudos justamente permitía a los soldados formar un muro. Otro punto, se puede destacar que se utilizaban varias medidas y también tipos de escudos según la legión de soldados al cual pertenecían. O sea que depende del lugar donde estaba ubicado el soldado, utilizaba diferentes escudos. Pero el que iba y el que enfrentaba de primera mano, el que iba en primera línea, usaba este escudo tan poderoso. Ahora, si nosotros llevamos eso al plano espiritual, imagínese, Pablo se ha tomado para comparar la protección que le daba a ese soldado romano el escudo. Ahora, si nosotros llevamos a nuestro plano, tendríamos que ver lo que significa la fe. Y la fe, sabemos en Hebreos 11:1, hemos repetido una y otra vez. Si podemos tener ahí en pantalla, vamos a ver qué nos dice sobre la fe. Sobre todo, la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es un concepto que siempre nosotros tomamos y creemos de que eso que yo espero, eso que yo creo, eso que yo confío, eso va a ocurrir. Ahora, acá viene el punto, que muchos no pueden tomar su escudo de la fe en primer lugar. ¿Por qué? Porque no sabe defenderse, porque no tiene verdaderamente los fundamentos para levantar el escudo de la fe a la hora de enfrentar los dardos que el enemigo nos envía. Yo necesito primeramente
tener esa relación con Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que a mí me protege. Él es el que a mí me guarda. Él es el que me da la seguridad. Ahora, yo tengo que conocer, para cada dardo que recibo del enemigo, yo necesito conocer qué escudo tengo que levantar en el momento que vienen los dardos del enemigo. Y hablando de dardos, los dardos que usaba el enemigo en aquel tiempo, dice que eran dardos, en griego significa velos que también significa flecha, y flechas que eran, dice que preparados, ponían, dice que en la punta ponían brea o ponían algún elemento que podían encender ellos, y desde ahí lógicamente lanzaban con el fuego mismo para que peguen o para que toque a los soldados y pueda lógicamente afectar sus vidas. Ahora, eso en el plano natural. Imagínense hoy en este tiempo, Satanás directamente del infierno prepara sus dardos, prepara sus flechas para lanzar directamente a los soldados de Cristo. ¿A quién es justamente el enemigo? ¿A quién le toma como punto para poder lanzar sus dardos? No le va a lanzar a su propio soldado. Aquel que ha pasado al ejército de Cristo, al ejército de Dios, es el que le declaró la guerra. Por eso es que muchos dicen: cuanto más busco de Dios, ahora que le conozco a Dios, ahora que voy a la iglesia, ahora que me congrego, ahora que empecé mi nueva vida en Cristo, ahora que voy a mi grupo pequeño, ahora que más oro, ahora que me levanto de madrugada, ahora que no paro de servir, es donde que más problemas tengo. Claro, Satanás se levanta contra aquellos quienes le están constantemente atormentando. Una de las cosas del escudo de la fe, del escudo del soldado romano, también recuerdo que dice que en el medio tenía algo que sobresalía, que le permitía también, cuando avanzaba y se encontraban cuerpo a cuerpo, podía pegar, podría golpear al enemigo y podría lastimar al otro hasta darle la muerte también. Satanás va a intentar enviar sus dardos sobre aquellos soldados que se levantan, sobre aquellos soldados que no retroceden. Se va a levantar y va a enviar sus dardos contra aquellos que van en avanzada, con aquellos que no paran de orar por su familia, sobre aquellos que no paran de orar por su matrimonio, sobre aquellos que no paran de orar por su enfermedad o por la situación que esté viviendo. A eso Satanás lo que quiere hacer hoy es, a través de sus dardos, quiere enviar y quiere poner duda. Y quiere establecer en tu mente, quiere establecer la duda de que estás perdido, de que estás vencido, de que todavía estás orando y que el Dios no te escucha, que Dios tal vez no va a responder tu oración porque eres un pecador. Eso es lo que Satanás quiere, traer a memoria nuestros pecados, nuestro pasado. Y él envía dardos del enemigo. Vienen en formas de ¿qué? En formas de palabra, pensamientos. Viene a través de situaciones difíciles, a través de pérdidas físicas, a través de problemas económicos. Vienen los dardos del enemigo para decirte: tu Dios no ha escuchado tu oración. Deja de orar. ¿Cuántos escucharon o cuántos recibieron el dardo del enemigo en esta semana? Y tal vez escucharon diciendo: ¿vas a seguir en tu matrimonio? Mira un poco tu matrimonio. ¿Así vas a seguir sirviendo al Señor? ¿Así en tu condición vos vas a predicar? ¿Vos vas a hablar de Dios? ¿Cuál fue el dardo que recibiste esta semana? O tal vez terminando el año. ¿Cuál fue el dardo que recibiste y que necesita hoy levantar el escudo de la fe para apagar esos dardos, para que esos dardos sean anulados y quiten de tu vida
esos pensamientos que te vienen. ¿Por qué? Porque quiere poner duda de que Dios verdaderamente te cree, Dios verdaderamente te ama, Dios verdaderamente cuenta contigo. No, o si no ya hubiese sacado la enfermedad de tu vida. ¿Para qué vas a seguir orando? Cállate, deja de molestarle al Señor. ¿Saben qué? Si vamos a la Biblia, vamos a encontrar una historia en Mateo capítulo 14. Perdón, vamos primero a Marcos. Vamos a Marcos, capítulo 5, verso 34. Fíjense lo que ocurría aquí, el dardo que recibía un hombre llamado Jairo. Tal vez te identifiques con Jairo. ¿Sabes por qué? Porque cuenta que la hija de Jairo estaba muy enferma. Jesús iba entrando a una ciudad, Jesús iba pasando, y en aquel viaje, en aquel tiempo, cuando él iba por ese lugar, también ocurrió que una mujer que con flujo de sangre por muchos años, ella estuvo gastando todo, buscando manera de cómo solucionar la enfermedad, y escuchó hablar de Jesús, y Jesús estaba pasando por ahí. Esa mujer también activó su fe. Ella no se quedó con los dardos del enemigo, creyendo a lo mejor de que no iba a solucionar el problema de su enfermedad, de que ya no le alcanzaba nada, de que ya no tenía. Ella no se quedó con eso. Ella no escuchó. Ella más bien escuchó la voz de Jesús. Ella escuchó que Jesús estaba pasando por ahí. Y ese momento dice que ella corrió entre la multitud. Ella logró alcanzar y tocó el manto de Jesús, a pesar de que la multitud le impedía, a pesar de que la multitud le era dificultad para ella a que llegue ahí para recibir su sanidad. A ella no le interesó, a ella no le importó. Ella fue y tocó. ¿Y cuántos saben cómo termina la historia de aquella mujer? Dice que en aquel momento, cuando ella activó su fe, cuando ella no se quedó atrás, ella fue, buscó su milagro, tocó, dice que ahí automáticamente el flujo de sangre se cortó. Yo no sé cuál será tu flujo de sangre, que hace años, que hace 12 años, que hace 38 años, o no sé cuántos años hace que ese flujo de sangre no para. Ya gastaste todo, ya buscaste en todos los lugares, en todos los médicos, en todos los especialistas, recorriste el mundo, pero ¿sabes qué? Una cosa te faltó, conocer quién es tu escudo, conocer en quién podés recibir la sanidad, conocer quién es el que trae, el que viene a echar por tierra todo diagnóstico diabólico, todo diagnóstico del infierno, toda muerte o toda enfermedad. Él vino a vencer. Su nombre es Jesucristo de Nazaret. Pero para eso tenés que creer, para eso tenés que escuchar de Él, para eso tenés que creer lo que Él es, y para eso tenés que confiar de que Él lo pueda hacer. Cuando vayas y toques su manto, ¿qué va a ocurrir? Va a parar ese flujo de sangre. ¿Cuántos están creyendo? No es Julio, no es el pastor Donald. El pastor Donald no está más para predicar en vivo. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Saben qué? Ahora está pasando Jesús. En este momento su Espíritu Santo está pasando entre tu lugar. No depende del hombre, no depende de la iglesia, no depende que pongas tu fe en aquel que está orando por vos. No, depende de que vos creas de que el verdadero escudo es lo que Jesucristo me otorga a mí. Esa fe tiene que estar intacta. Poderoso es aquel que ni la muerte le retuvo para poder darme a mi vida, para poder sacarme del lugar donde estoy, para poder volver a resucitar lo que aparentemente está muerto. Y yo no sé, así como la hija de Jairo, vamos a ir al versículo 34. Versículo 34. Él terminaba el episodio ahí con la mujer, le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. En ese momento terminaba el encuentro con aquella mujer, y en ese momento se cortaba una maldición o todo el azote que Satanás estaba enviando a través de esa enfermedad. Ahora viene el siguiente versículo y atención.
Dice, mientras él aún hablaba, ¿con quién estaba hablando? Mientras, con la mujer, con aquella que creyó en él. Vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¿A quién le estaban diciendo? Le estaban avisando a Jairo, porque Jairo, cuando Jesús entró a la aldea, cuando estaban caminando, le había dicho, mi hija se está muriendo, quiero que vayas a mi casa, le había pedido. Pero mientras eso pasaba, lo que la mujer había hecho también Jesús en la mujer. Y cuando terminaba de hablar, en este momento Jairo recibía el anuncio que le decía, tu hija. Vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¿De quién cree que venía esta palabra? ¿Para qué molestas más al maestro? Si ya está muerto, no hay nada que hacer con tu hija, estás perdiendo el tiempo, déjale a Jesús en paz. ¿De quién venía esa palabra? Del enemigo. Ahora, ¿qué le dice Jesús? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Quién estaba hablando ahí? Jesús. Yo no sé a quién le estás escuchando, porque tal vez en este momento está pasando lo que ha pasado con Jairo. Muchos han venido junto a vos y te dijeron, ya no vale la pena, deja nomás ya, soltá, entrega todo, rendite bien nomás ya, divorciate. ¿Qué es lo que vas a ganar con seguir peleando? ¿Qué es lo que le va a cambiar tu marido? Tu matrimonio ya está muerto. ¿Qué vas a seguir orando? ¿Qué es lo que vas a seguir buscando? Vos ya naciste para eso. Sos un fracasado, sos una fracasada. Ya no, está muerto. Tu empresa, ¿quién te va a contratar así con este currículum? Ni siquiera tenés estudio, pero te hubiese preocupado por lo menos de haberte preparado para la vida. Ahora estás destinado solamente a hacer ahí cualquier cosa. Está muerto, tu vida ya no tiene sentido. ¿Quién está escuchando esas voces? Esos dardos que el enemigo está lanzando directamente desde el infierno. Hoy tenés que decidir a quién le vas a escuchar. Hoy vas a levantar el escudo de la fe. Y así como dijo Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo el principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Qué sigue diciendo en el siguiente versículo? Dice 37, versículo 37, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Seguimos, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y acá hago una pausa. Muchos están lamentándose, llorando, zapateando. En esta semana tuve la oportunidad de estar en un velatorio. En esta semana tuve la oportunidad de estar cara a cara con un cuerpo totalmente sin vida. Tuve que acompañar a mi esposa porque su prima fue la que dejó de existir en esta semana. Y me puse al lado, cosa que casi nunca hago, y empecé a mirar y me detuve a mirar qué expresaba ese cuerpo. Y en ese momento era tan solo el cuerpo de una mujer en el cual Dios habitó, puso alma y puso su espíritu para que se mueva en esta tierra. Pero en aquel momento había retirado de ella y solo quedaba el cuerpo sin vida. No expresaba nada. Ya no tenía oportunidad de alabar, ya no tenía oportunidad de seguir creyendo, ya no tenía oportunidad de seguir soñando. Ha terminado. Pero ¿saben qué? Había un gozo por dentro, porque esta mujer había conocido a aquel que aunque muera, sigue viviendo aquel que cree en él. Él había conocido
al que dijo que Él es el pan de vida, aquel que es la puerta por el cual todos necesitamos entrar por fe, entrar a la puerta para ser parte de su reino. ¿Y saben qué? Dice que ella cada día decía: un día más, Jesús, gracias, porque un día más estamos pasando, Jesús. Ella arrastró una enfermedad por mucho tiempo, pero ella decía: un año más, un día más. Ahora, en ese momento había tristeza, había llanto, y yo me pongo en el lugar de Jairo. Cuando él volvía a su casa, ¿qué encontró ahí? Que muchos se alborotaban, muchos lloraban, se lamentaban, y muchos hoy ven como un cuerpo muerto, ven su situación. ¿Y saben por qué? Porque no creen en el poder de la resurrección que hay en Jesucristo de Nazaret. Porque no han confiado, porque no han conocido el poder que hay en esta palabra. Lo que Dios puede hacer cuando yo creo, cuando yo conozco, cuando hago mío la palabra, las promesas, y cuando yo declaro confiando lo que puede ocurrir. En aquel momento Jesús entraba en esa casa. ¿Y qué decía Jesús cuando todo el mundo se lamentaba? Entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y luego dice: y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. ¿Y qué ocurre aquí? Y tomando la mano de la niña les dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. ¿Y qué ha ocurrido ahí? Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Hoy, cuando vuelvas a tu casa, antes de salir de acá, como decía Germán, no vas a salir igual. Yo no sé qué parte de tu vida está muerta. Yo no sé qué parte de tu vida necesita. Aunque todo el mundo se esté burlando de vos, aunque todo el mundo te diga: vos vos estás esperando que algo pase en tu vida. Nunca va a ocurrir eso. Perdiste la esperanza, perdiste tiempo, perdiste años. ¿Sabes qué? Es una burla eso de la iglesia. ¿De qué te sirve? Mira, tu vida está hecho trizas y vos todavía seguís adorando a ese Dios guau. Eso te pueden decir, pero hoy ¿sabes qué le vas a decir a ese problema? Y a todos a ellos que se están alborotando y se están burlando de vos, ahora le vas a decir a ese problema: Talita Kumi, le vas a decir, y le vas a dar nombre, matrimonio, cónyuge, marido, hijo, levántate. ¿Y qué va a ocurrir? Tiene que cobrar vida, porque en el nombre de Jesús hay poder de vida. Hay poder de resurrección en el nombre de Jesús. Cuando levantes el escudo y diga: yo creo en aquel que me dio la vida, en aquel que puede levantar aún de los muertos, puede traer vida. Hoy a esa situación le vas a hablar, a aquel que ha dejado su ministerio, aquel que ha entregado: Señor, si yo voy a seguir así miserablemente, y vos querés que yo te siga sirviendo. Y muchos te habrán acusado y muchos te habrán señalado. Mi hermano, yo no hubiese estado aquí parado predicándote si me predicara a mí mismo, pero yo he conocido a quien yo debo toda honra y gloria, a aquel que me ha prometido, que todavía sigo esperando, y todos los días estoy gritando y estoy declarando: Talita Kumi, le digo sobre las promesas que él me dio. Yo veo aquello que todavía no llegó a mi casa, yo veo aquello que todavía no alcancé, pero yo le hablo en el nombre de Jesús y no en el nombre de Julio. Y hoy yo te digo, le vas a decir a esa situación: Talita Kumi, levántate, porque él le va a dar vida. Y muchos van a decir: ¿qué pasó? Volvió tu marido. No puedo creer. Volviste a restaurar tu vida. No me diga, vos, el que antes estaba ahí en la cantina, el que vos ya no, ahora ¿y quién es tu Dios? Cuando ya no crean que no sos parte de qué, de lo que dice el pastor, el ¿sí? Al pastor le sale mejor, ¿verdad? Pero cuando ya no te vean postrado
adorando ¿a quién? Adorando a aquel Nabucodonosor, aquella estatua, aquel que quiso que se postre y le adore. Cuando ya no le adores a aquello que te encierra, a aquello que te esclaviza, al Dios falso. Cuando ya no te vean por ahí, todo el mundo va a correr a adorar a tu Dios. Todo el mundo va a decir: contame eso de tu fe, contame por favor, qué es lo que ha pasado en tu vida, cómo es que vos pudiste salir de tu depresión, cómo pudiste vencer eso. Yo no sé cómo le podés mirar a tu suegra con todo lo que te hizo. Es que yo levanté el escudo de la fe y recordé que Jesús me perdonó todo. Cuando yo le rechazaba, aunque mi suegra me rechace, ahora la resurrección llegó a mi vida y volvió a activar el amor sobre mi suegra. Y hoy le amo. Vos ahora con tu suegra. No, pero eso no pasa acá. Eso pasa por Oklahoma, quédense tranquilos. No, acá todo el mundo está bien con la suegra, con el suegro, con el cuñado, con todo. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Vamos a Daniel 3, voy cerrando. ¿Cuántos se encuentran hoy? Se encuentran hoy abrumados, como dentro del horno de fuego. ¿Cuánto de temperatura está en ese horno en el cual estás metido? ¿Cómo está ardiendo? Daniel 3, 16, 17. Daniel 3, 16, 17 dice en Daniel 3, habla de tres hombres, dice: Sadrac, Mesac y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Qué está pasando aquí? El rey Nabucodonosor había edificado una estatua y había dado decreto que todos, a una cierta hora, a la hora de la bocina, todos tenían que postrarse delante de él y adorar a aquella imagen del rey. Pero ¿qué han dicho Sadrac, Mesac y Abed-Negó? Había salido un edicto de que si es que alguien no se postraba y no le adoraba a él, iba a ser, dice que preparado un horno de fuego, y iba a ser calentado ese horno como para ser lanzado ahí aquel que no se postraba delante de él. Pero ¿qué hicieron estos hombres? Sadrac, Mesac y Abed-Negó sabían a qué Dios ellos respondían. Ellos se habían decidido, antes ya habían decidido no contaminarse con nada de lo que no venía del verdadero Dios. Y ellos dijeron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. El versículo 17 dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Imagínense la confianza que tenían estos hombres. Ellos sabían de que aunque sean sometidos, aunque tenían que postrarse, y si no lo hacían, tenían que ser lanzados al horno de fuego. Dice que ellos dijeron: ¿sabes qué? Vamos a solucionar el problema. No me venga acá a molestar. Yo sé a quién yo le sirvo, yo conozco a mi Dios. Y ¿sabes qué? Olvídate. ¿Cuántos de nosotros en este último tiempo fuimos invitados por el rey para ser parte de la adoración a un Dios que nos salva, a un Dios que nos guarda? ¿Cuántos de nosotros? Y tal vez me diga Julio: no, yo solamente a mi Dios, al Señor Jesús, solo a Él le voy a servir. Pero ¿saben qué? Muchos, sin darse cuenta, en este día, en este tiempo, lastimosamente está postrándose para no perder su trabajo, para no perder a lo mejor, entre comillas, lo que necesita, pero se está sometiendo a un sistema perverso, y los dardos del enemigo vienen diciéndole: te va a faltar,
Si es que no haces, te va a faltar. Si es que no te metes en esto, te va a faltar. Te voy a echar. Tal vez muchos hoy en este día tienen que decidir en su corazón no postrarse frente a un Dios a quien no salva ni tampoco te va a salvar. Muchos, mis hermanos, han puesto su fe en su trabajo, en su profesión, en su estatus, en su apellido, en su iglesia pusieron su fe. Sí, pusieron su fe en su iglesia. Pero ¿saben qué? Es una fe equivocada. Muchos han puesto su fe en lo que su líder puede hacer o en lo que el pastor puede hacer. No. Mi hermano querido, hoy tenés que conocer al verdadero Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué yo no puedo creer? ¿Y por qué yo no puedo confiar? ¿Saben por qué? Porque no conozco. Yo necesito, para tener el escudo de la fe firme, necesito conocer a Dios, necesito creer en Él y necesito confiar en Él. Estos hombres, cuando decidieron, ellos dijeron: no es necesario que hablemos de este asunto, yo no me voy a postrar. Fíjense el 16-17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, dice, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se caliente 7 veces más de lo acostumbrado. Versículo 20, vamos al versículo 20. Dice: y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. 21. Dice: entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y luego dice: y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Luego dice: y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué pasó? Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Siguiente versículo. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Y luego dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego. Versículo 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Decirle al que está a tu lado: yo no sé cuánto está la temperatura del horno en el que estás. Decirle: si estás en un horno de fuego en este momento, yo veo que el Espíritu Santo está caminando dentro. ¿No eran 3 acaso? ¿No eran 3 acaso? Son 4. Pero está, ¿quién está ahí? Está el Espíritu de Dios, está caminando. El Espíritu de Dios te está guardando. Ni un pelo se te va a quemar, mi hermano. Decirle al que está a tu lado: ni el humo se va a oler. Salgamos a adorar a nuestro Dios. Levantemos el escudo de la fe. Sigamos aquí. Salgamos como siervos de Dios, como siervos del Dios Altísimo, para que todos crean, para que todos se postren al verdadero Dios. Eso merece un aplauso al Señor. Yo no sé, mi hermano, pero en un momento estuvimos en el horno de fuego. En un momento vimos que se nos escapaba lo que más amábamos. Y en un momento mi esposa recibe una palabra y le dice: aunque estés en medio del fuego ardiendo, en ese momento creímos en las promesas de Dios. Y en ese momento
Declaramos sobre nuestros nietos: Señor, yo decidí creerte, Señor. Yo decidí honrarte, Señor. Y yo, aunque tenga que estar en este horno de fuego, Señor, yo te voy a seguir adorando, Señor. Yo no me voy a postrar. Yo no voy a volver atrás, Señor. Yo igual te voy a seguir sirviendo. Y en ese momento vimos que la mano de Dios empezó a mover sobre la vida de nuestro nieto. Y desde ahí, desde ese momento, empezó a cambiar lo que ya parecía irreversible. Cuando el dardo del enemigo venía diciéndonos: no va a pasar, no va a hablar, no va a ver, no va a poder salir, yo le dije: Señor, tú eres Dios de vivo y tú eres nuestro Dios. Y yo hoy te consagro y hoy yo te creo. Y ahora en tu nombre, Señor, te entregamos. Y para la gloria de Dios, ahí está Él corriendo, ahí Él está gritando, ahí está saltando. Hoy es la alegría de la casa, hoy es vida, hoy tiene más fuerza y más poder de aquello que el dardo del enemigo quiso decir: no va a poder saber, no va a poder caminar, no va a poder. Pero Dios dijo: yo le he creado, yo le he hecho perfecto y yo le levanto y será mi siervo. Y es un siervo de Dios. Hoy ya predica y me dice: abuelo, vamos a jugar. Vamos a jugar, me dicen. Vamos a predicar. Y para eso Dios probó nuestro corazón. Ahora quiero hacer en este momento un llamado. Yo no sé en qué tipo de horno de fuego estás. Yo no sé cuánto tiempo te vienen diciendo: deja de molestar, deja de creer, ya basta, deja de orar, dejar de servir. Vos te vas a la iglesia ahora, eso es macana. Yo no sé cuánto tiempo estás escuchando la voz del enemigo, pero Dios te dice hoy: tan solo cree, tan solo cree y verás la gloria de Dios. El escudo de la fe tiene que ver con reposar y lanzarme totalmente sobre aquel que me prometió, sobre aquel que me va a guardar, sobre aquel que me dio la vida. Y aunque muera, sé que seguiré viviendo, porque Él es eterno y la vida que me dio es eterna. Ponete de pie, mi hermano, ponete de pie. A la gente que nos sigue por Fe TV, usted también hoy puede decidir salir del horno de fuego. Tal vez usted salió, pero se olvidó y se volvió a postrar delante de otros dioses. Antes de cerrar esta transmisión, quisiera darte la oportunidad a que tomes al verdadero, al único que te puede dar vida, a Jesús. Y todos aquellos quienes están en este momento y necesitan verdaderamente conocer al verdadero Jesús, quisiera que haga una oración de reconciliación en este momento y tome a Jesús. El primer paso para tomar el escudo de la fe es creer en aquel que fue enviado para darnos a nosotros vida, abundante vida eterna de Jesús. Y dígale al Señor así, dígale: Padre, hacemos toda esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido perdón porque he dudado de ti. Hoy te pido perdón porque te he fallado. Y hoy recibo tu perdón. Hoy recibo a Jesús como único Señor y Salvador. Hoy yo creo que eres el Dios vivo, el Dios que levanta aún de los muertos, levantas y das vida. Hoy, Señor, yo te entrego mi vida, te tomo como único Señor y Salvador. Séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por darme la vida. Gracias por hacerme hijo tuyo. Gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos su vida. Gracias por acompañarnos aquí a través de Fe TV, y usted puede estar aquí también próximo domingo 19:30. Hermanos, yo quiero pedirle una adoración. No salgas de aquí. Yo no sé qué dardos del enemigo fueron lanzados hacia tu vida y afectaron.
En este momento quisiera que prestes atención a lo que Dios te está diciendo. Si estás escuchando las voces de Satanás, hoy cambia por las voces que Jesús te dice. Él quiere hoy despojarte de aquello que te dañó. Esos dardos afectaron tu alma. Esos dardos pusieron duda. Esos dardos pusieron desánimo en tu vida y abandonaste todo. O estabas por soltar lo que tanto te costó construir. No hagas eso, mi hermano. No sueltes. Sigue. Porque Dios, aquel que va a caminar contigo en medio del horno del fuego, Él es capaz de sacarte de esa situación. Así, sin siquiera un pelo tuyo sea tocado. Quisiera que esa adoración suene. Si hay una adoración, por favor, quisiera que cierres tus ojos ahí. Quiero orar. Quiero orar. Quiero orar para que puedas recibir, puedas identificar los dardos que el enemigo te ha lanzado. Y cuando identifiques cuáles son los dardos que hoy te están sacando de la carrera, vengas corriendo aquí al altar para que el Espíritu Santo mismo te pueda ministrar. Voy a orar en este momento. Cierra tus ojos. Iglesia, es tiempo de que nosotros nos levantemos, que unamos los escudos para poder vencer al enemigo. Es tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te entrego este momento, Espíritu Santo. Te entrego en este momento, este tiempo. Solamente tú conoces la condición de esta iglesia. Tú conoces a cada soldado. Tú conoces a cada persona. Conoces bien. Espíritu Santo, trae a memoria aquellos dardos, aquellas palabras que afectaron, aquellas acciones, aquellos ataques que han recibido, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pido en este momento que empieces a moverte en este lugar. Aquí te entrego, Espíritu Santo, para que tú puedas sanar a aquellos que están heridos. Hay soldados que necesitan hoy vendar sus corazones. Hay soldados que necesitan volver a creer. Hay soldados que necesitan ponérsela de la armadura, vestirse de esa armadura. Hay soldados que necesitan volver a creer en aquel que le ha salvado, en aquel que le ha llamado. Hay soldados, y ahora quiero llamar a aquellos quienes quieren en este momento recibir el consuelo, aquellos que necesitan esa sanidad del alma, que fueron tal vez esos dardos afectaron su vida. No salgas de aquí. Quiero invitar a los de Reino y Poder, si están ahí, pero quiero que pasen aquí aquellos quienes necesitan vendar sus heridas. Hay personas que hoy necesitan despojarse de aquellos dardos que le han golpeado, que le han dañado. Y no te quedes en tu lugar. No te quedes en tu lugar. Es el momento de salir. El Espíritu Santo quiere en este momento, aquí delante, hay enfermedades, hay dardos que vinieron en forma de enfermedades, y no podés salir de aquí sin recibir esa sanidad. No te atrevas a salir de esa puerta sin soltar perdón sobre aquel dardo que recibiste de alguna persona que te dañaron. Y en este momento hay alguien que quiere recibir esa sanidad, que venga aquí. Adoramos, le adoramos. Levanta esa adoración. Espíritu